Edad. 45. Residencia. Granada. ¿En pareja o soltera? En pareja. ¿Hijos? 3. ¿Has fumado alguna vez? No. ¿Bebes alcohol habitualmente? No. Y del 1 al 10 ponle nota a tu alimentación. 8. Bienvenidos a Cómo Soy. Conversaciones privadas y en profundidad con los mejores profesionales del mundo de la salud integrativa. Hoy un testimonio de excepción que seguro que conocéis, un caso optimista, real, como la vida misma, un cáncer de ovario metastásico en 2010 con una supervivencia del 5% a los 5 años y del 0% a los 10 años. Un caso excepcional, pero también unos hábitos de vida que acompañaron a la que hoy es la médico de familia y divulgadora más conocida, que nos ha hablado de cáncer desde hace muchos años vinculado a la alimentación, un caso de superación y desde ahí a cuánta gente ha ayudado después de sus famosos libros, por ejemplo, uno de los cuales ya lleva 20 ediciones, lo que las editoriales dicen un auténtico long seller. Odil Fernández, bienvenida. Muchísimas gracias, un placer. Odil, hace años que sabemos la una de la otra. Bueno, yo de ti seguro. Y yo de ti. Pero ¿y ahora no? ¿Esto? ¿Qué pasará esto? Sí. O sea, yo estoy emocionadísima. Es como cuando ves a los Beatles, cuando eres pequeña y sueñas con los Beatles. Yo conocerte hoy para mí es increíble. Bueno, a mí me pareció casi cómico que me dijeras eso el día que hablamos. Pensé, ¿cómo? Bueno, yo he aprendido mucho contigo, ¿eh? Pero he hecho tus cursos, he aprendido un montón Odil, contigo. Cuando yo empecé, tú hacía rato que estabas en el sector. Y resulta que tenemos casi la misma edad. Sí. Pero cuando yo empecé, yo te seguía todo lo que hacías, porque tú ya estabas muy metida en ello. Pero es que, claro, ahora vamos a hablar de muchas cosas, de todos tus proyectos, de tu historia, que se remonta en 2010. Lo digo porque hoy vamos a contar el cáncer y todo lo que rodeó tu tratamiento y tu calidad de vida que tienes hoy. Desde el principio, por si alguien no te conoce, aunque ya sé que mucha gente te conoce, pero vamos a intentar que toda la gente que no te conozca muy, muy bien tu historia. Vale, pues la verdad es una historia bonita, como tú has contado, que empezó de una manera un poco turbia, un poco negra, pero con un final feliz, como has comentado. Pues en el año 2010 yo tenía 32 años, acabado de aprobar las oposiciones como médico del Servicio Andaluz de Salud. Yo soy andaluza, ¿no? Estaba en un buen momento de mi vida, tenía un niño de 3 añitos. Había aprobado las oposiciones y además estaba siendo médico de un pueblo, porque a mí me gustaba ser médico de pueblo, en la Sierra de Cazorla, idílico. Y sin embargo, todo en tu vida estaba bien, pues era funcionaria, económicamente estaba bien, tenía un niño pequeño y sin embargo yo me sentía triste. No me sentía bien, tenía mucho sueño, estaba cansada y no entendía qué estaba pasando. Yo sabía que algo no funcionaba en mí y un día me palpé una masa en el abdomen y esa masa, bueno, pues al final resultó ser un cáncer metastásico de ovario, con metástasis en pulmón, en hueso, un desastre. Y eso, bueno, pues puso mi vida en stand-by. Imagínate el shock, sobre todo que tú también eres madre, cuando tienes un niño pequeñito, tienes un cáncer tan desalentador, con esa esperanza de vida tan limitada y lo miras y piensas que si mamá se va, no se acordará ni que tuvo una mamá, porque de lo que nos pasó cuando teníamos 3 añitos, prácticamente no nos acordamos y si tenemos son vagos recuerdos. Entonces yo miraba a ese niño y decía, con lo que yo lo quiero, no se va a acordar ni de que tuvo una mamá. Al principio yo tuve una actitud pues muy negacionista, muy, bueno, con mucha ansiedad, lo viví con mucho miedo. Al principio la fase de por qué a mí, por qué yo no fumo, no bebo. Yo pensaba que comía bien, pensaba que tenía una vida feliz, luego me di cuenta que vivía presa de la ansiedad y del estrés, pero bueno, pensaba, ¿por qué a mí? Soy muy joven, un cáncer metastásico de ovario que no pega con la edad que tengo. Y luego la parte desalentadora, ¿no? Que como médico has visto morir a personas con cáncer en tu brazo, entonces piensa en ese momento en el dolor, en cómo va a ser el final de la vida, en ese niño que se queda sin mamá y lo pasé muy mal. Yo siempre digo que lloré ríos, mares y océanos, pero llega un momento que esto es común para los enfermos con cáncer, si hablamos con otras personas, que elabora ese duelo y llega el momento de la aceptación y dice, bueno, ya está, tengo una enfermedad grave, tengo un pronóstico fatal. En mi caso, el oncólogo ya me había dicho que la quimioterapia era paliativa, que lo que íbamos a intentar era parar la marcha atrás.
Pero dice, bueno, pero no me he muerto, ¿por qué estoy aquí llorando? ¿Por qué si me voy a morir estoy llorando en vez de estar disfrutando con mi peque, ¿no? Entonces en ese momento es cuando algo cambió en mí y dije, bueno, vamos a dejarlo todo preparado. Le grabé a mi hijo un vídeo de despedida diciéndole que mamá lo quería como nada en el mundo, que le deseaba lo mejor en la vida, que sentía haberle fallado por si llegaba a ese final. Dejé un álbum de fotos preparado para él, pero dije, ahora voy a intentar hacer algo por mí en esta enfermedad. Aparte de lo que me ha dicho mi oncólogo, en mi caso era el tratamiento convencional, el mismo tratamiento que se utiliza para cáncer de ovario desde hace 30 años, porque en ovario poco ha cambiado, no es como en mama, que hay muchos tratamientos nuevos. Esa parte la dejé en manos de mi oncólogo, lo que él dijo me pareció bien y pensé, ¿qué puedo hacer yo no como médico? Porque en este caso el oncólogo ha decidido, ¿qué puedo hacer yo como enferma para intentar que esa quimio en vez de paliativa sea curativa y ver ese niño crecer? Mi objetivo, como la supervivencia de 10 años era del 0%, era llegarlo al instituto, llegarlo a ver entrar a primero de la ESO, ¿no? Tenía 3 añitos, si llegaba a primero de la ESO me estaba satisfecha. Y ahí fue cuando la experiencia como médico de familia me vino bien, porque al principio ser médico, para asumir un diagnóstico como esto es difícil, porque los médicos tenemos una cosa, no somos pacientes, somos impacientes. Y entonces al principio es verdad que vi las estadísticas, he visto morir personas, entonces fue negativo, pero cuando ya acepté la enfermedad, cuando dije estoy aquí y quiero sanar, fue cuando mi experiencia como médico de pueblo, que te decía, el médico yo siempre digo de mesa de camilla, como estamos aquí hoy tú y yo sentadas, me sirvió porque cuando tú escuchas a la gente, cuando escuchas a tus pacientes, cuando conoces su historia, su familia, sus problemas, te das cuenta que muchas enfermedades que sufrimos tienen mucho que ver con nuestras emociones, con nuestros hábitos. Vemos que los diabéticos después de Navidad se descompensan todos con los turrones, el alcohol, los mantecados. Vemos que las personas hipertensas muchas veces hacen crisis hipertensivas, no porque no se han tomado la pastilla, sino porque se han peleado con el marido, porque la vecina está hablando mal de ella y las emociones le desencadenan esas crisis hipertensivas. Vemos que después de una separación, la muerte de un ser querido o una jubilación, aparecen muchos problemas en la piel, se nos cae el pelo, el nudo en el estómago. O sea, somatizamos muchas veces pues nuestras emociones ahí que no hemos sabido gestionar, ¿no? Y pensé, oye, pues si a mis pacientes, cuando empiezan a comer sano, se tranquilizan un poco, empiezan a caminar, revierte muchas enfermedades, ¿por qué yo no? Quizá como he vivido antes de este diagnóstico haya influido en que aparezca un cáncer tan agresivo. ¿Tú lo pensaste esto? Sí, bueno, yo ya, claro, ya cuando te he dicho que yo empezaba a sentirme mal, es que ya algo seguro que no estaba haciendo bien. Ahí pensé, este estrés de vida tan loco que llevas, porque bueno, te puedes imaginar los médicos, llevamos un estrés de vida brutal, la guardia, el intentar siempre estar estudiando, yo estaba haciendo el doctorado, un niño pequeñito, la carga asistencial que tenemos en general, que tú imagínate cuando en un día tienes que ver a 50 pacientes y estar cambiando 50 veces el registro que estás utilizando. Entonces ahí dije, pues quizá ese estrés de vida me cuadra con la vida que lo tengo. mal que comíamos en el hospital, te puedes imaginar la comida del hospital, ¿no? Entonces mala alimentación, estrés de vida, es verdad que yo ni fumaba ni bebía, pero sí fui fumadora pasiva como muchos de nosotros. Nuestros padres fumaban delante nuestra, pues nuestras madres fumaban mientras estaban embarazadas y ese fumadora pasiva sí que lo fui. Luego empecé a pensar qué más cosas podrían haber influido, pero bueno, esto empezó a darle vuelta y si empieza así el talco que me ponía mi madre con todo el amor del mundo pudo influir en el cáncer de ovario. A día de hoy sabemos que es una causa de cáncer de ovario, el talco ese que nos ponían de pequeñita. Sí, eso por fin la OMS ha determinado que es un carcinógeno y por eso ya no se vende talco para bebés. Pero bueno, eso ya está, eso el pasado está. Pues como te decía, yo pensando en mis pacientes dije, yo he tenido que vivir un estilo de vida que ha hecho que mi naturaleza se desequilibre, porque al final nuestro cuerpo lo que intenta es sobrevivir, intenta que estemos felices, que estemos con energía. Y porque a una persona tan joven se le trunca la salud, es porque ha habido un desequilibrio, ¿no? Y entonces ahí fue cuando te acuerdas de la historia de la medicina, cuando te hablaban de Hipócrates y te decía que Hipócrates decía que toda enfermedad se produce cuando hay un desequilibrio en tu cuerpo. Fuiste muy pionera, Odile, porque ahora es de lógica aplastante que la gente piense que la epigenética, los hábitos de vida, el estilo de vida pueden causar enfermedades. Nos cuesta aún hoy de asumir, pero la relación está presente. Todo el mundo sabe que la genética es muy poco importante, la predisposición genética, que existe, que está bien hacer estudios genéticos, los hacemos, pero que es determinante el estilo de vida. Pero en tu época, que pensaras, y ahora te preguntaré cómo llegaste a pensar eso, que pensaras que de verdad la alimentación podía ser curativa, es que no se puede hacer la idea a la gente de lo
pionero y revelador que era eso. O sea, te debías sentir muy extraña tú, teniendo solo el pensamiento de que de verdad la alimentación podía ser sanadora y terapéutica. O sea, es que no, era muy pronto. Sí, ahora es verdad que ahora han cambiado mucho, pero en aquel momento, y además yo tenía una formación convencional, yo médico de familia con formación universitaria convencional, doctorado en medicina preventiva, y de esto no me habían hablado nada. Pero es verdad que atendí en la asignatura de medicina, de historia de la medicina, y conocí a Hipócrates. No, una broma. ¿Y te acuerdas me acuerdo de Hipócrates? De la frase de Hipócrates. De que tu alimento sea tu medicina. Que tu alimento sea tu medicina, tantas veces citada, ¿no? Pues es que eso lo vemos en la consulta. Cuando tú aprendes a escuchar a los pacientes, ves que influye, ¿no? Y es cuando piensas, bueno, pero yo lo veo en los pacientes, pero ¿qué dice la ciencia? En ese momento fue cuando pensé, oye, a lo mejor Hipócrates tenía razón, a lo mejor mis pacientes que hacen esos cambios, y ahí fue el momento que hubo un cambio en mí, en esa formación convencional de médico universitario convencional, cuando me fui a PubMed, que es la base de publicaciones científicas que nosotros manejamos, y pensé, bueno, a ver si esa teoría de Hipócrates hace en el siglo V antes de Cristo tiene alguna, está actualizada o no. Y ahí fue cuando fue un shock para mí, Nuria, porque empiezas a leer y ves que hay cientos, miles de estudios que relacionan lo que comemos con el riesgo de cáncer. Bueno, no cáncer, no solo diabetes, enfermedades cardiovasculares, y ahí te sientes engañada. 6 años en la facultad, 4 años de formación como especialista, el posgrado, el doctorado, y nadie te ha dicho que lo que comes influye en tu riesgo de cáncer. Era como... Ahí tuve como una crisis de decir, ¿por qué no nos lo han contado? ¿Por qué no se lo contamos a los enfermos? Pues imagínate, yo empecé a recopilar ahí estudios y me fui a mi oncólogo y le dije, mira, he encontrado la solución a mi cáncer. Yo tan convencida, yo ya estaba convencida de eso. Y empezaste a aplicarlo. Claro, cambiaste radicalmente. Primero fui a pedirle permiso para decirle, oye, voy a venir a la quimio, a las 6 sesiones que me has pautado, pero voy a cambiar la alimentación, voy a empezar a meditar porque he visto que las emociones también influyen, voy a buscarme un entrenador personal. Y me dijo, ¿sabes lo que me dijo? Dice, esos son demasiados cambios. Dice, no creo que seas capaz de hacer tantos cambios como me estás proponiendo, pero para lo que te queda, adelante. Entonces, como era tan desalentador mi pronóstico, dije, bueno, no tengo nada que perder. Vamos a empezar a comer sano. Hice un cambio en la cocina, saqué todo el azúcar, tiré la mitad de los tuppers, empecé a cocinar de manera mucho más saludable. Yo ahí me di cuenta de lo mal que comía. ¿Hiciste algún curso de cocina? ¿Tenías algún referente? Vida sana en aquella época no ya había existía. Nada, no había casi nada. O sea, en España hace 14 años, piensa. Ya no, total, es cuando es yo que empecé no había el proyecto. Nada, claro. Existía la Feria Biocultura. Sí, pero claro, yo estaba en Granada, o sea, claro, ni siquiera existía. Claro. Para mí fue referente el doctor David Servan, que no sé si lo has leído, que escribió un libro anticáncer. Él también fue un psiquiatra que tuvo un cáncer, en su caso era un cáncer cerebral con un mal pronóstico, y consiguió vivir 15 años con un cáncer metastásico también cerebral. Que Me ha venido el caso de la doctora Umanaido, que creo que es psiquiatra y también era un cáncer de sí, también cerebral, tuvo un cáncer y que es una de mal eminencia pronóstico. Ahora hablando de alimentos para el cerebro, justamente. Sí, pues David Servan fue también uno de los pioneros. Entonces yo en ese momento en España no tenía ningún referente todavía, para mí fue David Servan. Y cuando empieza a ver, bueno, como no hay nada que perder, vamos a empezar a hacer, pero yo todo por mi cuenta, igual que el entrenamiento personal. Como tenía metástasis ósea, nadie quería entrenarme. Claro, porque antes pensábamos que el enfermo con cáncer tenía que estar sentado todo el día en el sillón, no vaya a ser que se partiese, ¿no? A día de hoy se ha visto que es todo lo contrario, tiene que moverse, quedarse sentado en el sillón hace que la quimio sea menos eficaz, que sus probabilidades de sobrevivir sean menos. Así que por mi cuenta hice un curso online de entrenamiento personal, empecé a investigar y me confeccioné mi propia dieta, mi propia rutina de entrenamiento. Lo que sí busqué un monje budista que me enseñó a meditar, y con eso yo me creé mi propio cóctel anticáncer, que yo le llamé. Por eso el primer libro se llama Mi receta anticáncer, porque fueron las mías, basadas en la ciencia, hecho con todo con mucho amor, y resultó. Y además tuve una quimio con muy poquitos efectos secundarios, el cáncer desapareció, y cuando terminó esto pensé, qué maravilla. Dicen que lo que no se da se pierde. Entonces, bueno, cuando tú haces medicina, haces un juramento, cuando termina, el juramento hipocrático, y nosotros juramos ayudar a los demás, aliviar el sufrimiento de los demás. Y pensé, esto es lo que tengo que hacer, tengo que contar todo lo que he aprendido, todo lo que he vivido, porque si esto puede aliviar el sufrimiento de otra persona, si puede sembrar un poquito de esperanza, qué maravilla, ¿no? Y ahí cambié, dejé la consulta de atención primaria. A veces la echo de menos porque me gustan los pacientes, por lo que hago ahora, por esa labor de divulgación, los libros, las charlas, el poder ayudar a los demás desde otra perspectiva, que creo que es mucho más útil, porque al final yo me oriento mucho a la prevención, ¿no?
también durante el tratamiento, pero la prevención. Dice el refrán que nos más vale prevenir que curar. Creo que puedes ayudar más a los demás cuando les das esas herramientas, cuando les das la información que, por desgracia, como está orientada la medicina actualmente, que son 3 minutos por consulta, que mientras el paciente se siente y se levanta, ya no da para nada. Entonces, al final parcheamos. Y porque aún son incrédulos de que de verdad el azúcar sea tan nocivo como el alcohol y el tabaco, que sí que está aceptado. Sí. Me acuerdo con todos los cánceres de pulmón y cuando ya los claims publicitarios aparecían en los paquetes de tabaco, ya empecé a pensar, bueno, una cosa que no se ve, pero por fin se cree, sí, que es el vínculo clarísimo del tabaco y, por ejemplo, el cáncer de pulmón. Ahora sí, nadie lo niega, pero durante unos años, cuando se fumaban los aviones y los médicos eran un sector que fumaba bastante. Bueno, y hubo un momento, nosotros ya yo creo que a lo mejor ni habíamos nacido, pero que se decía que el cáncer que el tabaco podía prevenir el cáncer de pulmón. O sea, que imagínate cómo ha cambiado. Alguna persona me ha hablado de eso. Yo no tengo memoria de eso, pero alguna persona me lo ha contado. Pero claro, en aquella época pensar que la alimentación, insisto, podía ser terapéutica no era fácil. ¿Qué leíste en PubMed exactamente? Para entrar al detalle de toda la alimentación que promoviste en aquel momento, y iremos haciendo la evolución tanto del tratamiento convencional del cáncer como de la mirada más holística que tenemos tú y yo, de cómo ha evolucionado la mirada sobre el cáncer, porque las dos sabemos que ahora todo es una enfermedad metabólica, sí, que la primera causa de muerte hasta hace 4 días en España eran las enfermedades cardiovasculares, pero un estudio la semana pasada ya dice, del Instituto Nacional de Estadística, que el 26,6% de las muertes de 2023 eran por algún tipo de cáncer, y pasa al número 1, que me has respondido cuando te he dicho, ostras, ya no son las enfermedades cardiovasculares, es el cáncer la primera causa de muerte en España. Bueno, yo recuerdo todavía la primera vez que yo esa hipótesis que tenía que la alimentación tenía que funcionar para la evolución de mi enfermedad. En PubMed lo bueno que tiene es que es de acceso público, cualquiera de los que hoy nos está escuchando puede acceder, está en inglés, pero Google Voice, si no controlamos, nos lo traduce todo. Lo primero que pensé, claro, yo iba con la esperanza de encontrar algo sobre cáncer de ovario, entonces escribí en las palabras clave cáncer de ovario, nutrición. Y entonces empecé a ver estudios que pacientes con cáncer de ovario, pues una a lo mejor hacían tratamiento de quimioterapia y otra a lo mejor le introducían cambio en su dieta. Y veías que el grupo que se le introducía cambio en la dieta evolucionaban mejor. Luego iba buscando ya alimentos concretos, entonces empezaba a ver que cuando se añadía cúrcuma en la comida de esas pacientes con cáncer de ovario evolucionaban mejor. Y decías, cúrcuma, que en ese momento yo no sabía que era la cúrcuma, ¿no? Claro. La carterilla de toda la vida ya estaba. Entonces empiezas a conocer qué es la cúrcuma. Otro que leí al principio era sobre el omega 3 de las semillas de lino, que también en cáncer de ovario se ha visto que puede ayudar a los pacientes. Y era como, ¿en serio? Y nadie me ha contado esto, más allá de lo del tabaco que tú has comentado, ¿no? O luego leías, por ejemplo, que en ovario, hablamos de ovario, ¿vale? Se ha visto que el consumo, más de 2 tazas de leche al día desde que eres pequeñito, puede aumentar el cáncer de ovario. Y decía, y si nos llevan diciendo toda la vida que nos tomemos el litro de leche y sin embargo hay estudios que nos dicen esto. ¿Tomabas leche, Odile? Bueno, yo creo que como todos los niños españoles, cuando era pequeña tomé leche. Claro. No, ahora ya no tomo leche, desde que tuve el cáncer no he vuelto a tomar leche. ¿Dejaste la leche? Sí, porque en ovario, o sea, luego esto se ajusta mucho según el tipo de tumor. En ovario sí que se ha visto que los lácteos no, los lácteos fermentados no, el yogur y el queso no, pero la leche, la lactosa de la leche, digamos que sería como un irritante para el ovario y se ha visto que hay más cáncer. Entonces empezaba a leer, decía... Y yo tomando aquí leche, pues leche fuera, empezaba a introducir cúrcuma, semillas de lino. Luego, aparte de la alimentación, empezaba a ver el tema de las emociones, ¿no? Empezaba a ver que las mujeres que vivían esta enfermedad, tanto ovario como mama, desde la soledad, sin el acompañamiento por parte de la familia y del personal sanitario, tenían una peor evolución. Y decía, y luego el sistema sanitario es que no te abraza, no te arropa, y decías, claro, ¿cómo vamos a pretender que mejore su supervivencia si no doy un brazo amigo, si no le abrazo y le digo aquí estoy contigo, ¿no? Que es otra de las cosas que creo que le falta al sistema sanitario. Y así fue como empezaba a buscar y cada vez decía, aquí está, ¿no? Yo te conocí por el sulforafano.
Tú me contaste a mí el poder del sulforafano de las crucíferas. Fuiste tú la primera. Yo creo que el brócoli es un representante importante de tu figura. Y eso también te ha traído ciertos enemigos. Porque hubo un momento que, claro, a golpe de titular, los periodistas somos muy responsables de eso muy a menudo, probablemente reducimos el discurso y decimos alimentos anticáncer como el brócoli, como si eso curara, ¿no? Como si el brócoli fuese la quimioterapia. Tienes el micrófono para contar específicamente el combinado de alimentación que hiciste y poner en su sitio el sulforafano, la quimio y lo que te dé la gana. Es el momento, Dil. Bueno, lo que has dicho de que al final los titulares, ¿verdad? Que algunas veces, también las verdades duelen a veces, ¿eh? Bueno, os cuento un poco porque, claro, la gente seguramente que nos está escuchando dijeron, ¿pero qué hizo, no? ¿Qué es lo que comió? Os cuento que durante la quimio, la alimentación que hice durante la quimio y la que hago ahora no es la misma. Yo ahora mismo soy mucho más flexible. Os voy a contar lo que durante esos 6 meses, en base a lo que yo iba estudiando, qué es lo que estuve haciendo. Ahora soy más flexible. En ese momento decidí apostar por una dieta prácticamente cruda. Vegetales, sobre todo vegetales, mucho brócoli. Además el brócoli, para que pudiera ser crudo, pues era como cuscús y desmigadito, o alimentos hechos al vapor, siempre técnicas culinarias poco agresivas. ¿Lo hacías para conservar todas las enzimas? Claro, y sobre todo el sulforafano, uno de ellos, para todos los fitoquímicos, porque lo que hemos visto a día de hoy es que en el mundo vegetal, sobre todo, estos vegetales, y la fruta también, algunas semillas, frutos secos, tienen unos fitoquímicos que en muy pequeña cantidad, no tanto como grasas, proteínas o hidratos, que es lo que siempre hablamos, estos fitoquímicos le ayudan a la planta a defenderse de las plagas, digamos que les dan esa inmunidad para que no le ataquen las plagas. Cuando tú los consumes, esa inmunidad, ese superpoder te pasa a ti y eso reduce inflamación, estimula el sistema inmunitario y eso es lo que te ayuda a vencer la enfermedad. Entonces yo cocinaba o crudo o vapor o cocido pero corto tiempo para aguantar esos glucosinolatos del brócoli, de la col, iba buscando la quercetina de la cebolla, ¿no? La cúrcuma, la curcumina, para intentar que todo lo bueno que tienen las plantas yo pudiera traducirlo en mi vida. Luego es verdad que una dieta cruda es muy difícil de mantener, es unos meses está guay y además al principio tienes mucha energía. Yo pude pasar la quimio con muchísima energía bien, pero la dieta cruda llega un momento que el cuerpo te pide calorcito y sobre todo cuando llega el invierno. Pero como esto fue unos meses, me vino súper bien. Es la época esa que empieza a estar de moda, o ya lo está hace rato, porque tengo ahí como mala memoria, hacer una dieta crudi vegana. Sí. ¿Es lo que hiciste? Yo hice crudi vegana, pero con algo sí que introduje como proteína animal, tomaba huevo y algo de pescado. O sea, yo nunca he sido 100% estricta con nada de lo que me preguntes, te voy a decir entonces eso 100%. No es vegano. Claro, por eso te he dicho un 80% más o menos, un 80% y luego introduje, o sea, yo nunca he hecho, te voy a decir 100% de nada, porque al final todo lo que nos está demostrando la ciencia, que hay que ser más flexible, ¿no? Entonces, a lo mejor fue un 80%. ¿Dejaste algo en concreto aparte de la lactosa? Dejé la carne. La carne, la lactosa, toda. Yo en mi caso dejé toda la carne, pero también por una convicción un poco ética y porque no me gusta. O sea que también. Y con la quimio, ¿sabes? Una de las cosas que pasan, que se ha hablado con otros enfermos, es que te entran muchas manías con la comida. Claro. La quimio cambia mucho las papilas gustativas y a mí me entró también mucho con la carne y con el apio. Eran 2 cosas que no podía comer. Entonces, bueno. Entonces comí un poco de pescado, comí algo de huevo y mucho vegetal. Sobre todo vegetal, y ¿sabes lo que comía muchísimo? Eran manzanas asadas. Pero porque al final también durante la quimio lo que vas viendo es lo que te pide el cuerpo. A mí me pedía mucho manzana asada. Luego también lo vas entendiendo. Es digestiva, la manzana además con la piel, hace fibra prebiótica, claro, luego vas aprendiendo la pectina. Entonces vas aprendiendo de por qué el cuerpo... Después es verdad que la fruta está denostada por culpa de la fructosa, pero igual que la frase de Hipócrates, yo creo que también todas decíamos one apple a day, keep the doctor away. Claro, y al yo, final... como soy amante de la manzana, pensaba, esta frase me va de lujo, manzana diaria. Durante años y años he estado comiendo una manzana cada día. Y está muy bien.
Y está muy bien, pero al final, sobre todo, cuando tú ya te desintoxicas de toda la comida ultraprocesada, yo no sé si te ha pasado de mí, pero a mí me pasó durante la quimio y me sigue pasando. O sea, una vez que quitas el azúcar, quitas los aceites de mala calidad y empiezas a comer limpio, Hace sano, tantos años que ni me acuerdo, Odil. pero el cuerpo te va pidiendo lo que necesitas. Si te Sí. pide manzana, es que es manzana. Si te pide pollo, porque a mí ha Sí. habido épocas que se me ha pedido pollo, a pesar de que no me gusta, y es como necesitaré más proteína. Al final, cuando aprendes a escuchar, tu Sí. cuerpo te va diciendo lo que va necesitando. Entonces, yo en ese momento mi cuerpo me pedía mucho vegetal, sobre todo vegetal. Y con el paso de los meses de quimioterapia, ya me iba pidiendo más legumbres, me iba pidiendo más huevos. Entonces fuimos un poco fluyendo, pero siempre, por supuesto, quitando fuera azúcar, fuera harina, ultraprocesado. Eso sí que se quedó siempre fuera. Aparte de PubMed, no sé si es la época en la que se empieza a hacer famoso el libro El estudio de China. Sí. O quizá las Blue Zones, que yo las descubro más tarde, pero quizá tú también lo mezclas con a ver qué hacen en países Sí. asiáticos, Okinawa, que es la gran sociedad longeva, o el estudio de China, que después también ha Colin tenido Powell. muchas críticas porque era un macro estudio, eso es verdad, pero era observacional. Claro, bueno, porque a día de hoy casi todo todavía es muy observacional, o sea, las de Blue Zone, las zonas azules, al final lo que estás estudiando, observando, al final es observacional, estás observando qué comen, cómo viven las poblaciones más longevas. Y en el estudio China, bueno, sí que estaba ahí, había algunas variables que sí se medían, pero por desgracia no puede hacer, en el caso del cáncer, todavía muchos estudios en el que tú le digas a una persona, tú vas a comer de esta manera porque creo que es la más adecuada y tu quimio y a ver qué pasa, porque no es ético. Entonces es verdad que en cáncer casi todo es observacional. Lo que sí puedes mirar qué pasa en laboratorio, qué pasa en ratones, intentar extrapolar al humano, y lo que está muy bien hacer, que es lo que se hace por ejemplo en lo de las zonas azules, vamos a ver qué hacen las poblaciones más longevas del planeta, no solo qué comen, cómo viven, y si eso es extrapolable a nuestra sociedad. Y si leéis las zonas azules o veis el documental, te das cuenta, bueno, pues que son poblaciones muy dispares, son 5 poblaciones mundiales muy dispares, 2 de ellas son mediterráneas, una es Nicaragua, una zona de Nicaragua, otra está en Estados Unidos, y la otra es Okinawa, como tú comentabas. Y piensas que son tan dispares en el planeta, ¿qué tienen en común? Todas tienen un alto consumo de vegetales. Unas son vegetarianas y otras no, porque la zona de Estados Unidos son vegetarianos por temas religiosos. Nicaragua hay mucho consumo de legumbre, arroz, aguacate y fruta. En Okinawa tienen alto consumo de vegetales, de soja, de cerdo, hay pescado, pero y nos falta, ¿cuál nos falta? Icaria en Grecia. Icaria con Cerdeña, que son las 5. O sea, Y todas, Cerdeña. claro, todas te predomina el vegetal. Pues ya estás viendo, extrapolar, das vegetal a la población. Todas tienen algo en común. No hay azúcar, no hay ultraprocesados, son productos de huerta, productos locales, y dentro de Icaria y Cerdeña son zonas todavía donde la gente tiene su huerta, consume fresco, consume local, de temporada. Luego ves en común que a pesar de ser puntos tan dispares, lo une algo, y es que también se trabaja la emoción, ¿no? En caso de Okinawa meditan. En Estados Unidos, que son muy religiosos, y al final la religión también es una manera de apaciguar las emociones, y en el Mediterráneo es verdad que nosotros ni somos muy religiosos ni meditamos, pero hacemos algo que está muy bien, y es que dormimos siesta. La siesta nos ayuda a desconectar ese cerebro y el run run de la cabeza, ¿no? Entonces ves que al final hay como dieta basada en plantas, donde hay carne y pescado y huevos, pero no son salchichas, nada y hamburguesas, sino, bueno, en el Mediterráneo, que todavía la gente tenía sus gallinas, sus conejos que ellos mataban o hacían su matanza. Y luego ves que también son sociedades en las que se mueven, ¿no? Pues en Okinawa suele tener la gente su huerto. En la cultura mediterránea rural, que es donde se observa más longevidad, la gente tiene su huerta y no tiene que hacer entrenamiento de fuerza. Solo con su escardilla y llevando sacos ya está haciendo ese entrenamiento de fuerza. Entonces ves que esas son las claves. Al final, yo todo lo que hablo, y creo que está en la misma línea que tú divulgas, es comer comida de verdad, comida de mercado, menos de supermercado. Hay que moverse y hay que intentar aliviar ese estrés, que yo creo que es una de las cosas que más nos cuesta en general en nuestra sociedad. Nunca he sido capaz de promover un curso online de estrés, primero porque tendría que ser la alumna cero del curso, y después porque no encuentro la solución que sirva para una gran cantidad de gente. No todo el mundo le sirve meditar, es un largo recorrido
individual de cada persona de decidir, a ver, ¿cómo puedo vivir para apaciguar un poco ese nervio interior, ¿no? Y es complicado. Sí. Te preguntaba lo del estudio de China y lo de las Blue Zones, porque como has dicho, algunas son más vegetarianas que otras, y tú decidiste por ética, has dicho, y porque tampoco te apetece mucho no comer carne durante el tratamiento. Pero Odil, médico, en un tratamiento de cáncer, sea de ovario o de otro tipo, eliminaría la carne por algún tiempo por todos los estudios que hay de todo tipo, y ya sabes que aquí hay disparidad de opiniones, que yo soy más omnívora que tú en el pensamiento, porque después cuando leo tu libro, cuando pones el consumo de proteína animal a lo largo de la semana, estamos allí muy a la par, y eso quiero poner un hincapié aquí, Odil, hasta para los libros que te lo pienses para próximos libros de futuro. La gente que dice, la OMS nos dijo hace unos años que la carne, que era procesada, pero bueno, en los estudios decían que era cancerígena la carne roja. Después, como siempre decimos, la dosis hace el veneno. Entonces, hasta los que creen en eso, que yo soy un poco más incrédula con eso de la OMS, después, bueno, no pasa nada por comer 2 veces a la semana carne roja, 1 vez o 2 carne blanca, y es como, pues entonces, si es lo que yo hago. Si entonces los omnívoros y los que están cogiéndose al discurso de la OMS, estamos diciendo que la cantidad de consumo sea más o menos la misma. Pero bueno, te he preguntado muchas cosas a la vez. Yo primero te he preguntado en el tratamiento concreto de unos 6 meses, por ejemplo, de quimio, de radio, más la cirugía, lo que sea. ¿Qué hacemos con la carne roja, para empezar, y después iremos a las aves y a todo? Vale. Bueno, no tenemos una fórmula mágica, y cada paciente hay que adaptárselo. O sea, porque igual que hay pacientes que a lo mejor no les apetece ya solo por los tratamientos, un alimento u otro, no puedes obligar a ningún paciente a comer nada. Y una de las cosas que creo que es súper importante durante la enfermedad es que hay que personalizar la dieta. O sea, ni todo vale para todo. Entonces, a día de hoy, lo que estamos viendo, y volvemos un poco a las zonas azules, es que lo ideal sería una alimentación que se pareciese a la dieta mediterránea tradicional, a lo que comían nuestros ancestros, ¿no? Hace 60 años, no tiene que ver con lo que comemos en el Mediterráneo a día de hoy. Y en esa alimentación, en esa pirámide, la base es el vegetal, la fruta, el aceite de oliva virgen extra, los frutos secos, las semillas, las legumbres, las aromáticas y las especias que siempre hemos puesto, ¿no? Y en esa dieta mediterránea tradicional siempre se ha comido carne, se ha comido pescado, pero no se ha comido carne todos los días como el plato principal. Es decir, la carne siempre se ha comido y está bien, y sobre todo si la carne es de pasto, si ese animal ha sido creado al aire libre y ha comido hierba, si el animal ha comido hierba, ha comido omega 3, entonces su carne tendrá omega 3 y será antiinflamatoria. Si ese animal se ha alimentado con cereales, que no es algo propio de él, no es la alimentación propia de un animal, igual que la nuestra no puede ser solo a base de cereales, esa carne será inflamatoria. Al final lo que come el animal te lo comes tú. Si ese animal ha estado al aire libre, su carne tendrá vitamina D. Si el animal ha estado estabulado, no tendrá vitamina D. Si ese animal ha sufrido, todo el cortisol al final te lo llevas tú, ese estrés del animal, ¿no? Y toda la parte de los antibióticos, toxinas que le hayan puesto, tóxicos, para intentar que se críe rápido en poco tiempo, ¿no? Entonces, yo a un paciente que quiere comer carne durante la quimio le diría sí, pero intenta que sea carne de verdad, carne ecológica, carne de pasto, porque eso marca la diferencia, porque los estudios a los que hace referencia la OMS y la mayoría de los estudios que encontramos en PubMed es de carne convencional, es de esa carne estabulada de ese animal que ha sufrido. Entonces no hay estudios con carne ecológica. Probablemente yo estoy segura de que si hubiese estudios con carne ecológica de un animal que se ha tratado bien, sería diferente. Pero a día de hoy todo lo que encuentras sobre la carne es con carne convencional. Por eso la carne está clasificada dentro de, no sé si sabes, que los alimentos se pueden clasificar según su índice inflamatorio. La carne se considera inflamatoria, pero es carne convencional. A lo mejor si estudiásemos carne ecológica, sería antiinflamatoria. Entonces aquí, para mí, una de las cosas más importantes es ver qué tipo de carne. Yo no le diré a un enfermo con cáncer que puedes comer chorizo, mortadela, panceta, porque al final es carne con sal, es un salazón, la sal no nos va a venir bien, es carne de animales que probablemente han sufrido, son carnes a las que se le han añadido nitrato y nitrito, no L249, 250, 51 y 52, que son aditivos que sí se ha demostrado que si se consumen con frecuencia pueden ser carcinógenos. Entonces, con todo esto les quitaría los embutidos, eso se lo quitaría al enfermo oncológico,
Y si quiere comer carne y le apetece, podría comer carne, pues como en pirámide de dieta mediterránea. Carne roja podemos comer, nos dice que 2 veces a la semana, cordero o cerdo o ternera. Y luego la dieta mediterránea tradicional, el pollo se podría comer con más frecuencia y el pavo la carne blanca. Entonces, quitar la carne no, pero tampoco que sea el plato principal, que ese es el problema. Yo creo que nuestra sociedad actualmente es muy carnívora. Y si comes mucha carne, dejas de comer otras cosas. También es el problema, ¿no? Si yo voy a un restaurante y me ponen un chuletón con patatas fritas, ¿dónde está la verdura? He comido mucha carne y he dejado de comer verdura. Yo creo que ese es el problema. Nosotros siempre hemos dicho que que la carne hay que comerla siempre con los vegetales, primero porque si la carne se quema un poco y ahí se generan ahí tóxicos como las acrilamidas, la carne actúa, los vegetales actúan un poco de quelante y también tienen vitamina C, que ayudan a absorber mejor el hierro hemo, que con todas las anemias que vemos ferropénicas hoy día, en las mujeres sobre todo, en la etapa que menstruan, a mí me da mucho apuro que la gente también sea vegana. En este aspecto, en el del hierro hemo, porque siempre hemos dicho, tómalo con vitamina C, toma siempre la carne con vegetales. Sí, además tomarla con vitamina C, aparte de que ayude a la mayor absorción del hierro, que eso es importante, una cosa que hace la vitamina C cuando se acompaña de la carne es que impide la conversión de los nitritos en nitratos, que serían esos potenciales carcinógenos que están presentes en la carne roja de manera natural, y si encima tú se lo añades como aditivo en los embutidos, que es una de las conservantes que se le pone a la carne, pues estás tomando esos nitratos que son posibles carcinógenos para humanos. Si yo como la carne con ensalada, la vitamina C que contiene va a ayudar a que no se forme. Y si yo además previamente hubiese macerado la carne con zumo de limón, ¿no? Le pones limón y esperar un poco antes de cocinarla, eso también ayudaría a que se produjesen menos nitratos, y aparte los benzopirenos que tú has comentado, que se producen cuando la quemas, pues absorbiésemos menos benzopirenos. Los vegetales también tienen nitritos como tiene la carne, pero como son muy ricos en vitamina C, no se va a producir esa asociación de nitratos que puedan ser carcinógenos. Entonces, una cosa que sí es importante, si como carne, como ensalada, sí o sí. O también hay otro truco, que es tomar cebolla. La sopa de cebolla, que en la cultura mediterránea es algo como muy tradicional, pues la sopa de cebolla también nos ayudaría a inhibir la absorción de esas moléculas como benzopirenos, aminas heterocíclicas, que son carcinógenas cuando yo quemo la carne en una barbacoa o en una fritura, y además inhibe la formación de esos nitratos. Porque la quercetina ayuda. O sea que ya sabíamos que era un nutriente muy anti-aging, la quercetina, pero no sabía que tenía este efecto. Sí, o sea que sopa de cebolla y ensalada nos podrían ayudar. Pero si te fijas, es algo muy mediterráneo. Nadie le dijo a nuestra abuela lo de la ensalada o el gazpacho antes de comer carne. Carne de ave, en esa clasificación que decías ahora de comida antiinflamatoria e inflamatoria, también ha habido cambios. Estamos haciendo un recorrido de 15 años tú y yo ahora, y la carne de ave, que Marc Bargés, nutricionista en mi equipo, la adora, y la grasa de la carne de ave la adora aún más. Antes yo creo que estaba clasificada como también carne inflamatoria. Bueno, la carne de ave a día de hoy es ligeramente inflamatoria. La carne roja se le considera más inflamatoria y la de ave ligeramente inflamatoria. Luego hay estudios que dicen que podría ser ligeramente antiinflamatoria, porque también parece que depende mucho del tipo de carne que utilices. Claro. Si yo creo que la clave aquí con la carne es el tipo de carne. Es que lo que no es normal es que un pollo lo críe en unos días cuando tradicionalmente el pollo tardaba meses en estar listo. Entonces yo creo que la clave es el tipo de carne. Por eso yo siempre insisto mucho en que si vas a comer carne, sea carne de verdad. ¿Y crees que la mayoría de la gente come carne de verdad? No se puede pagar tampoco. Bueno, también. Es verdad. Es verdad, pero... Yo una vez al mes hago un pedido de carne de pasto. El resto hago lo que puedo. Te lo juro, ¿eh? ¿Y qué come la mayoría de los niños? Claro. Hamburguesas, salchicha... Claro. Ese es el problema. Sí, y no se cocina. ¿Y el huevo? ¿Tiene alguna...? Es una proteína animal que acompaña muy bien siempre la típica dieta de un omnívoro, y además ahora que nos hemos hartado de decir que no impacta en el colesterol y que puedes comer 14 huevos a la semana. En el contexto del cáncer, ¿qué papel juega el huevo? Súper bienvenido.
porque además el huevo es un alimento que la mayoría de los enfermos con cáncer toleran muy bien, ya sea cocido, ya sea revuelto, ya sea poché, y es una gran herramienta que tenemos para los pacientes que están inapetentes. Añadir huevo en forma de proteína, después de la leche materna, es la mejor proteína que tenemos. Entonces el huevo sí que lo utilizamos mucho, y a veces cuando están inapetentes, incluso entero en los batidos para que sea más proteico. Ojo al titular que acabas de decir, ¿eh? Después de la leche materna es la mejor proteína que tenemos. ¿Por la colina o por cuántas más cosas? Por todos sus aminoácidos, es que son muy parecidos a la leche materna, y hablamos mucho del pollo, la pechuga, no sé qué, si tenemos el huevo, que es prácticamente perfecto. Después de la leche materna que deberían de tomar todos nuestros niños, el huevo sería ideal. Lo que pasa es que el pobre ha estado ahí denostado, ahí la maldición del huevo. La yema y la clara se separan, se hacen batidos solo de clara. Yo les digo a mis hijos, la perfección del huevo es pero no nos gusta lo amarillo. Claro, lo separamos y solo digo, no, es que el alimento es perfecto si se come tal y como lo da la naturaleza. Y a veces me cuesta hasta argumentarles que se tienen que comer la clara. Claro, la grasa por un lado y la proteína, hay que tomarlo todo. O sea, el huevo para que sea... El problema que tuvo el pobre huevo, que no tenía la culpa de nada, es que, esto es una historia larga, pero al final la industria del azúcar le echó la culpa al huevo y empezó a contarnos... ¿Al huevo o a la grasa? Bueno, hablas sí, al huevo y a la grasa, pero yo creo que con el huevo yo lo tenemos todo como muy interiorizado, de que no podíamos tomarnos de una tortilla, ¿te acuerdas? O sea, más de un huevo en la tortilla cuando éramos pequeños, y eso es algo que nos ha calado, ¿eh? Al final la culpa del colesterol alto y los triglicéridos es el azúcar, pero le interesaba más a la industria echarle la culpa al huevo a los cereales que nos tomamos por la mañana, al colacao con las galletas, ¿no? Y además, con el código cero, que es el ecológico, es verdad que media docena cuesta 2,60 o más. Pero ahí no hay mucha diferencia. Pero pero se puede pagar. Sí, no es como la carne de pasto. Se puede pagar. Por eso yo siempre le digo a la gente, yo si tengo que priorizar, compro huevos. Y huevos del cero no es tan difícil. No, ahora en los supermercados tienen huevos son del céntimos cero. de diferencia, Sí. Además. Y esa gallina pues tendrá su huevo más vitamina D, porque una forma de obtener la vitamina D aparte del sol es del huevo. Si esa gallina ha tomado el sol, tendrá más huevo, ¿no? Tendrá más vitamina D. Si esa gallina ha picoteado hierba, tendrá más omega 3. Si esa gallina le han dado semilla de lino, por ejemplo, ese omega 3 luego tú te lo comes. Entonces creo que es algo que no nos va a costar tanto. El huevo es fácil de introducir a los niños, a los adultos, y es bastante completo. Pescado y marisco, ¿alguna indicación específica, concreta de algún tipo de pescado para tratamiento de cáncer? Aquí sí que lo tenemos claro. Tendríamos que intentar priorizar pescados pequeños. Boquerón, sardina, jurel, caballa, que también es lo típico del Mediterráneo. ¿Por qué pequeño? Por el tema de los metales pesados, ¿no? Para que estén libres de metales pesados. Bueno, libres no van a estar nunca, porque por culpa del ser humano estamos contaminando el mar, pero cuanto menos metales pesados tengan, mejor. Que sea de pesca extractiva, que nunca sea piscifactoría, porque al final a esos pobres peces los alimentan con dioxina, más antibióticos, porque como viven hacinados, para que no mueran tenemos que tratarlos, y ese pescado no lo consumiría siempre. Pesca extractiva, pescado pequeño y mejor azul por el omega 3. El omega 3 antiinflamatorio, ya sabemos que el cáncer se propaga más rápido en terrenos inflamados, entonces pescado azul pequeño sí, pero claro, luego como hacemos en Andalucía, no espeto, ¿no? Que al final hay que intentar técnicas culinarias yo me dices Málaga y pienso en el espeto y las barcas. Bueno, de vez en cuando playa. está bien, pero no todos los días. Pero sabes que nuestras abuelas lo hacían perfecto, el boquerón. ¿Cómo lo hacían? Boquerón en vinagre. Claro. Es crudo, es crudo, aceite, vinagre, ajo, perejil, bueno, es que lo has limón. dicho antes, maceración. Y así tienes todas las enzimas porque no te y no le metes todo el quemado encima. Ya has visto, y las abuelas no tenían que leer PubMed. No necesitaban leer PubMed. ¿Marisco? Y bueno, el marisco está bien y no está bien. A ver, el marisco, los cefalópodos, ¿no? El pulpo y tal, bien. Luego, las gambas podríamos comerlas, pero hay que tener mucho cuidado de no chupar las cabezas. Tienen mucho arsénico. Entonces, el marisco está bien, los cefalópodos están bien. Y lo que no comería es bivalvo, porque al final son unos filtradores de toda la porquería del mar y por culpa nuestra. Bueno, los cefalópodos, pulpo sepia, ¿es barato? A mí me encanta. Bueno, tiene que gustarte, a la gente les parece insípido al lado de una gamba, pero a mí me encantan. A mí también. Pero los bivalvos también, y no, estos no. Los bivalvos además es que produce una toxina que se llama la toxina diarreica, que se ha visto cuando se consumen con frecuencia. Todo lo que estamos hablando es de hábitos que solemos hacer
hacer, ¿eh? Que ahora si alguien nos escucha y diga, ya no voy a tomar nunca almeja. Bueno, pues esa toxina diarreica se ha relacionado con mayor riesgo de cáncer de colon. Entonces, de vez en cuando no pasa nada, pero hay mucha gente que dice con lo del hierro, voy a tomar muchas almejas porque tiene mucho hierro. Bueno, hay otras formas a lo mejor de conseguir el hierro. Vale. Pero que en general, vamos, está bien. La sepia, el pulpo está bien. Solo limitaría los bivalvos y las cabezas de las gambas. Vale, vamos a entrar en la fase de hablar de hidratos de carbono en toda su faceta, porque es muy amplia, y los que están presentes de estos hidratos en las proteínas vegetales, que es la alternativa o la complementación a una proteína animal. Pero para ya ir más a la profundidad de la pregunta y no hablar solo de vamos a hablar de lentejas, yo te preguntaré directamente por el efecto Warburg, tan estudiado y vinculado al cáncer y a esa tendencia a favor de la dieta cetogénica, porque es quien limita más la glucosa. Y, bueno, claro, lidia con esa cosa de la alimentación mediterránea que tú decías, sí sería proteína vegetal en forma de legumbres y ciertos cereales integrales. Sí. Pero si nos ponemos muy radicales y vamos a ver este efecto Warburg y el impacto del metabolismo y de la glucosa y de la fructosa en el hígado, por ejemplo, es bestial, ¿no? Es como dar de comer a la célula cancerígena. Este tema es amplio, nos da para mucho y bueno, Otto Warburg recibió el premio Nobel, creo, por descubrir este efecto en 1931 y hasta hace poco no se hablaba de esto. Correcto. Esta era otras cosas que la Alucinante. medicina la dejó ahí, Sí. igual que no sé si sabes que en 1880 hubo un médico que se llamaba Virchow que empezó a hablar de que en terreno inflamado aparecía el cáncer y veía que cuando había una rozadura que no curaba, ahí aparecía un tumor. Y eso se dejó aparcado desde 1880 y ahora empezamos a hablar que el cáncer tiene que ver con la inflamación. O sea, lo que no interesa, las verdades algunas veces las apartamos, ¿no? Bueno, pues Otto Warburg lo que descubrió es que las células cancerígenas respecto a las células sanas tienen un tipo de metabolismo diferente, metabolizan de manera diferente la glucosa, ¿no? Nosotros para que nuestras células coman y estén felices y sanas necesitamos convertir la energía química del alimento en ATP, que es nuestra moneda energética. El problema es que la célula tumoral lo hace sin presencia de oxígeno y esto es lo que vio Warburg, que era diferente. Nuestras células sanas utilizan el oxígeno para sintetizar más ATP y que sea un metabolismo mucho más rápidamente. Yo tengo ATP, mis células están nutridas, están sanas y están felices. La célula tumoral solamente produce pequeñas cantidades de ATP y lo que tiene que estar continuamente produciendo ese proceso de glucólisis para obtener ATP, porque en presencia de oxígeno no sabe funcionar. Esa es lo que descubrió Otto Warburg. Cuando la célula tumoral empieza a producir ese ATP sin presencia de oxígeno, lo que se generan son unos metabolitos, sobre todo ácido láctico, y ese ácido láctico lo que hace es que suprime los genes que nos protegen de los tumores, activa oncogenes que hacen que el cáncer se desarrolle más rápido, acelera la inflamación, entonces a más inflamación, más cómoda está la célula tumoral para crecer. También promueve la formación de vasos sanguíneos que le traigan comida al tumor, es decir, la célula se busca sus mecanismos para estar bien nutrida, para expandirse y al final hacer metástasis, ¿no? Entonces, una de las cosas que se ha visto cuando a una persona con cáncer le hacen un PET-TAC, lo que hacen es que cogen glucosa, la marcan con flúor, la inyectan en tu cuerpo, se expande por todo tu cuerpo y luego hacen un PET-TAC. Y ahí es donde ves que las zonas donde hay más consumo de glucosa es donde están las metástasis, ¿no? Es una forma de diagnosticar una metástasis porque el tumor necesita mucho azúcar para poder producir ese ATP, ya que no sabe producirlo con oxígeno, necesita mucha cantidad para obtener la misma azúcar que una célula normal. Entonces de ahí se propuso lo que tú has comentado de la dieta keto. Si yo le quito todo el azúcar al tumor, entonces ya no va a producir ese ATP que necesita para crecer. Esto es bonito hasta que la célula tumoral al final es tan, no sé cómo decirlo, tan capulla, podríamos decir, que aprende, aunque la deprives de glucosa, se busca la vida para de la grasa y de la proteína buscar alimento. Ese es el problema. Por eso la dieta keto se está viendo en el enfermo oncológico. Todavía todo esto está muy en inicio, que durante unos meses está muy bien y funciona, pero luego a los enfermos que la siguen les deja de funcionar.
porque al final la célula tumoral lo que busca es sobrevivir. Tú me quitas la comida de aquí, yo ya me busco de dónde cogerla de la grasa y de la proteína. La única manera de frenarlo a largo recorrido es la quimio, entonces. No, ahora lo que estamos viendo, para mí, porque esto todavía, como te digo, ni podemos hacer estudios realmente de ensayos clínicos de yo te doy quimio, yo te doy esta forma de comer porque no es ético. Lo que, tanto estudios laboratorios, ratones como observacionales, lo que estamos viendo que como el cáncer es una enfermedad metabólica que tiene que ver con la mitocondria y del terreno, porque ahora se habla mucho del microambiente tumoral, vamos a intentar ponérselo lo más difícil posible para que esa célula sea capaz de expandirse. Vamos a buscar un terreno antiinflamatorio, vamos a quitar inflamación, vamos a intentar que no haya inflamación, vamos a intentar hacer que el sistema inmunitario esté fuerte, que sea capaz de reconocerlo, porque una de las cosas que hace la célula tumoral es, digamos, yo como todo esto me lo imagino como era eso una vez, la vida se encapucha, se disfraza para que el sistema inmunitario cuando está patrullando no lo reconozca y entonces no sea capaz de eliminarla. Entonces vamos a intentar que ese sistema inmune esté fuerte, que esté alerta, que esté vigilante para que si detecta células tumorales sea capaz de eliminarlo. Vamos a intentar que no llegue a través de esos vasos sanguíneos, no le llegue alimento en tumor, ¿no? Serían todas las terapéuticas antiangiogénicas. Como te decía, vamos a intentar quitar inflamación. Y vamos a intentar también que esa célula no reciba exceso de glucosa para que no pueda progresar. Lo que pasa que lo que te he comentado, lo que se está viendo es que al final si tú haces una restricción de hidratos muy fuerte, al final la célula tumoral se busca la vida. Y luego nosotros lo que vemos a veces con la dieta keto en los pacientes oncológicos es que les cuesta mucho, sobre todo al principio porque tienen esa sensación de dolores de cabeza y tal, y luego porque durante la quimio te vuelves muy sensible y hay muchos alimentos que no te apetecen, que si te apetecen luego cambia tanto tu forma de comer que al final también ves que tiene que ser algo que sea factible. Sostenible, sí, sí. Porque si no, al final gente que me decía también de la cúrcuma. ¿Tú crees que en las condiciones en las que estoy, algún cáncer terminal, con alguna amiga muy joven, me apetece la infusión con la cúrcuma añadida que me estás contando? ¿Qué me estás contando? Exactamente. Amiga, me da igual. Yo digo, sí, a cagar. O sea, haz lo que te apetezca. Eso está claro. Otra cosa es que haya alguien que diga, me apetezca más o menos, esté más o menos desnutrida, tenga más o menos caquexia. Yo veo claro eso de no alimentar con más glucosa la célula y por mis ovarios que voy a reducir la glucosa y voy a hacer ayuno antes de la quimio porque la literatura científica un poco lo apoya. Bueno, ahora por eso matizamos si quieres. ¿Qué es lo que ahora mismo nos dice la literatura científica que realmente podría ayudarle y que además es factible? Porque no siempre es factible y porque el problema que yo le veo a la keto es que tienes que saber pautarla. Claro. Porque si yo pauto una keto a base de tocino y panceta, lo que estamos hablando, entonces también es otro de los problemas, que yo veo muchas ketos mal hechas, es decir, o sea que eso, entonces lo que sería factible, que a día de hoy vemos que es factible para el enfermo oncológico y que la ciencia nos demuestre ayuno intermitente de 12 horas, con un ayuno de 12, 14 horas, dependiendo de cómo esté la persona desnutrida. 12-14 horas nos podría ayudar. ¿Hay autofagia con tan pocas horas? Se dice que con más. Según, yo siempre digo, no, por favor, que no soy capaz de más. Pues según el doctor Walter Longo, con 12-14 horas se podría dar ese fenómeno de autofagia. Si tenemos en cuenta un par de cosas más, ¿no? Entonces un ayuno de 12-14 horas estaría bien siempre y cuando ese ayuno sea nocturno. Es decir, por la noche es cuando no se come. La comida que comamos sea durante las horas de luz solar. Porque es cuando nosotros somos capaces, esa mitocondria es capaz de metabolizar los hidratos de carbono. Por la noche no nos lo metabolizamos. Entonces imagínate, hago una keto, no sé qué, y el poco hidrato que como es por la noche, ya estoy yendo contra mi naturaleza. Yo como ser humano estoy diseñado para, mientras haya sol, metabolizar hidratos de carbono. Entonces, qué rollo, porque a la vez, por la noche comer los hidratos de carbono ayudan muchísimo a conciliar el sueño. Bueno, sí, no. No parar. Es un no parar. Sí, no. Ahora lo que se está viendo que los hidratos de carbono tengo que metabolizarlo durante el día, que era lo que hacían nuestros ancestros durante el día mientras había luz solar, porque te cuento, si yo como los hidratos por la noche que mi mitocondria le va a costar más metabolizarlo, voy a hacer un pico de glucosa. Ese pico de glucosa va a venir acompañado de un pico de insulina.
y de ese pico de insulina va a producir inflamación y libera una hormona que se llama factor de crecimiento similar a insulina, que promueve la inflamación y va a hacer que yo me duerma bien, a gustito, pero como voy a estar en una subida, al rato cuando tenga la bajada me voy a despertar y voy a tener antojos por los dulces y necesidad de levantarme. Entonces la gente que por la noche se come un plato ya de noche de macarrones con tomate se dormirá, pero a 2 o 3 horas se va a despertar muerto de hambre y va a necesitar volver a comer. Entonces yo los hidratos los comería durante el día, haría un ayuno intermitente, y lo que sí haría, si estamos hablando de un enfermo oncológico de prevención, es una dieta baja en hidratos, pero no lo eliminaría, es decir, una dieta baja en hidratos donde he eliminado los hidratos de mala calidad, donde he quitado el azúcar, el pan blanco, la pasta blanca, el arroz blanco, y he dado prioridad a los hidratos buenos, sobre todo a la legumbre, ¿no? Que también la tenemos ahí un poco denostada, a la pobre legumbre en la dieta keto. Ahí tengo hidratos, pero de absorción lenta, pero también tengo proteína. Entonces sí que haría un cambio. Voy a quitar de todo el azúcar mala, la harina, y voy a añadir hidratos de calidad. Y además los voy a arropar, que es una de las cosas que es súper importante. Y que eso marcaría, para el enfermo oncológico, es lo que se está viendo que también marca un plus, y para el enfermo diabético, arropar los hidratos. Y es otra cosa que no solemos hacer. ¿Qué significa esto? Acompañar el hidrato de grasa y proteína de calidad. Cuando se absorbe un alimento, si yo como hidrato, rápidamente produzco un pico, entonces produzco la insulina y ya viene el desastre, porque la insulina va a hacer que la glucosa se guarde o en el hígado, o en la grasa, o en el músculo. Pero además hemos dicho que esa insulina produce inflamación, ahí estamos, más o menos vamos bien, ¿no? Porque son muchos conceptos. Produce esa inflamación y al final se ha visto que a la larga esos picos de insulina es más cáncer de páncreas, más cáncer de mama, de colon y de recto. Tengo que evitar los picos de insulina. Entonces, ¿cómo evito los picos de insulina? Acompañando el hidrato siempre de grasa y de proteína de calidad. Si yo antes de comerme el hidrato, es decir, de la fruta, de un día que vaya a comer un pastel de manera puntual, he tomado grasa y proteína de calidad, que sería pues nuestro aguacate, el aceite de oliva, los frutos secos, la aceituna, un yogur griego, o proteína de calidad, el huevo, o carnes de verdad o pescado de verdad del que hablábamos, si después me como la manzana no va a haber pico, entonces no me va a influir. Esa célula no va a notar un pico de glucosa, no va a tener glucosa rápidamente disponible. Y esto lo aprendí con la revolución de la glucosa. No Claro. sé si estás a favor Sí, de sí. Esta Eso. mujer que ha revolucionado las redes y también su famosísimo libro, ¿no? Sí, pues Que viene un poco a contar eso. Eso es. Yo en mi último libro, Hábitos que te salvarán la vida, hablamos justo de esto. Cómo yo puedo regular esos niveles de glucosa, y se ha visto que en diabéticos y en enfermos oncológicos, sin tener que ser muy restrictivos como para ser una keto, yo conseguiría restringir la cantidad de insulina disponible, la cantidad de azúcar que le llega a esa célula tumoral. Y es mucho más sencillo, porque si yo cambio el orden de los alimentos, que al final es comer como en el Mediterráneo, si yo empiezo con fibra, como una ensalada, empiezo con el gazpacho, y después mi plato principal no lo lleno de patatas fritas, sino que tengo grasa, proteína y algo de almidón, dando prioridad a la legumbre, ya lo tengo. Y entonces, para el enfermo oncológico esto es mucho más fácil que hacer una dieta muy restrictiva. A veces me propongo comer una pieza de fruta cuando estoy en modo comer fruta, que es prácticamente la mayoría del año, ¿eh? En periodos muy concretos hago keto y es más concreto de alguna cosa que quiero resolver o que quiero bajar inflamación por temas digestivos y tal. Pero siempre me encanta la fruta y siempre me olvido de si comes la manzana o el plátano media tarde porque te apetece mucho. Secos. Claro, Nuria, unas almendras, pero Claro. no me entra, no me da, no lo pienso, se me olvida y tampoco me apetece. Es como, quiero comer la manzana y ya. Pero sí, siempre estoy pensando, Nuria, Sí, acompáñala un momento de el fruto grasa. seco, claro, El fruto seco. el yogur griego, ¿no? Sería una solución. Y creo que esta manera de comer, esta manera que al final es low carb, porque estoy quitando muchísimo hidrato, estoy dejando hidratos de calidad y simplemente cambiando un poco el orden, le permite al enfermo oncológico prácticamente comer de todo. Y si un día le apetece comer un postre, lo haga también con menos culpa, porque se come un poco de yogur griego, se come los frutos secos, y ese día que le apetece el postre se lo come, y no con la culpa de que mal, porque además me lo voy a comer feliz y contento sabiendo que, bueno, una cosa puntual, pero es saludable. Te quiero preguntar por el gluten, porque entiendo que cuando hablamos de cereales, que sí que entrarían en esta pauta que estás comentando, mejor integrales, que no sean procesados y tampoco pasarnos de la raya. Pero hablando del gluten en concreto, sabiendo lo que sabemos sobre la posible permeabilidad intestinal que genera, en el contexto del cáncer, ¿tiene alguna importancia y afecta a la microbiota? ¿Y la microbiota tiene
alguna consecuencia especialmente negativa en el contexto del cáncer? Sí. Cuando ya... ¿Sí? Muchísimo. Es otra cosa que pasamos muy por alto, que el microbioma también influye, ¿no? Y lo que te he dicho es esa permeabilidad. Y la quimioterapia, una de las cosas que hace es que altera el microbioma. Entonces, bueno, la quimio al final arrasa con lo bueno y con lo malo, ¿no? Entonces, claro, el enfermo oncológico tiene una permeabilidad ahí brutal, tiene la flora intestinal. Pero se habla poco de la permeabilidad del Nada. paciente de cáncer. Claro, no se habla nada, pero bueno, no se habla nada en general de lo que debería de comer, pero la microbiota del paciente con cáncer, bueno, lo primero que le suelen salir rápido son las llagas, las cándidas. Entonces, y además la mayoría de los enfermos oncológicos, cuando hablas con ellos, vienen de una dieta previa regulera, de mucho estrés, de falta de ejercicio, que eso también afecta a tu microbioma. Entonces sería muy importante también trabajar en ese aspecto, ¿no? No solo como suplementación, sino alimentos fermentados, que es otra cosa importante a añadir, y tampoco le da importancia, porque aparte del yogur, nadie piensa que puede haber algún alimento fermentado, ¿no? Nosotros sí que le hablamos mucho de intentar que coman fermentado, y la cultura mediterránea lo hemos hecho con los pepinillos, con las aceitunas tradicionalmente curadas en casa. Entonces nosotros intentamos enseñarle a hacer los pickles tradicionales para cuidar esa microbiota. Y en el tema del gluten, yo sí que recomiendo, por lo menos durante el tratamiento, intentar evitarlo, porque al final va a producir inflamación, porque el gluten que comemos a día de hoy no tiene que ver con el gluten de nuestros antepasados. Entonces yo le doy prioridad, como si vamos a tomar cereal, mejor avena, arroz y poco más como cereal. Es que justo que has dicho que es inflamatorio, yendo un poco para atrás en tu discurso, en el de decir no hace falta quizá hacer una keto porque tiene estos efectos colaterales, pero sí hay que trabajar sobre el terreno y reducir la inflamación. Claro, después de contar todo lo que hemos contado, ¿qué nos queda a nivel de suplementación para entender un poco más de qué forma, casi para sacar un 10, podemos tener un terreno protegido, un sistema inmune fuerte y seguir una vida de verdad antiinflamatoria? No me digas el estrés, eso ya lo sé. Vale, del estrés no te hablo. Bueno, del ejercicio, otro pilar que podemos luego hablar, también es súper importante. Pero alimentación, buscamos alimentación antiinflamatoria, alimentación que mejore ese microbioma, ¿no? Con fermentado. Buscamos alimentación que estimule el sistema inmunitario, al final y regulación de los picos de insulina. Esos serían los 4 pilares que yo busco con la alimentación. Entonces, lo que como resumen sería añadir vegetales, frutos secos, semillas, huevos serían aromáticas, aceite de oliva, aguacate, frutos secos, serían como los mousse, digamos, ¿no? Y luego, pues nada, ya luego cada uno, si quiere si quiere pescado, si quiere un poco más de carne, siempre local, de temporada. Eso sería como súper importante, cocinado en casa con técnicas culinarias suaves. Creo que como el resumen. Pero luego también no se nos olvide la suplementación. Venga. En el enfermo oncológico es importante, porque además, probablemente si he desarrollado un cáncer es que vengo de un desequilibrio brutal, ¿no? O sea, el cáncer aparece en terrenos desequilibrados. ¿Qué aparece en una analítica de sangre de parámetros que no están vinculados de una persona con cáncer? Sabes que antes de diagnosticarse un cáncer tú ya puedes ver parámetros que deberían de alentarnos a los médicos y decir, ostras, aquí hay algo, ¿no? Una vitamina D baja en sangre es signo de mayor riesgo de cáncer, enfermedad cardiovascular, depresión. Y el problema actual en España es que gran parte de la población tenemos ese déficit, porque vivimos enjaulados, pasamos mucho tiempo en espacios interiores, el deporte que lo solemos hacer en el gimnasio encerrado, los niños pasan mucho tiempo con las tablets, no están al aire libre. Suplementación prácticamente todos los días del año de vitamina D. Sobre todo invierno, otoño, en verano, si vamos a tomar el sol. La vitamina D, esto puede parecer fuerte, pero se ha visto que en estadios iniciales de muchos tumores podría hacer que no avance, revertir la enfermedad. También se habló de COVID y vitamina D, mucho. COVID, vitamina D, y no se suplementó a nadie. Y los enfermos oncológicos no se les suplementa, no se les mide la vitamina D. A mí es una cosa que... ¿Estabas baja de vitamina D cuando te...? Claro. ¿Sí? ¿Te acuerdas? 17 tenía. ¡Guau! Claro, ahora intento estar siempre por encima de 40. Sí, mucha gente. La gente está a 20, 30 pero como mucho. La mayoría de los enfermos oncológicos, cuando su médico accede a pedirlo, porque ahora se pide poco, porque ya hemos dado por hecho que como todo el mundo tiene déficit, es como, bueno, tiene el hierro bajo. Bueno, todas las mujeres tienen el hierro bajo, ¿no? Tío, habrá que ver por qué tiene el hierro bajo, ¿no? Pues esto es igual. La suplementación con vitamina D para mí sería fundamental. Luego, el tema de que en general, lo del pescado azul que hemos dicho es muy bonito, pero no todos comemos pescado azul 3 veces a la semana, por precio, por tiempo, porque es difícil también de preparar. O sea, yo soy una negada para el pescado. Venga, dale al omega 3. Entonces, el omega 3. Para mí el omega 3, pero bueno, buscando siempre que sea omega 3 de calidad. Sí.
antiinflamatorio súper importante. Y luego hay algo que también es súper sencillo de incorporar, que se ha visto que puede ayudar al enfermo oncológico, es la melatonina. Porque a partir de los 40 años, nosotros ya estamos ahí, empezamos a descender la producción de melatonina. Y la melatonina es brutal porque la melatonina bloquea los genes que pueden promover los oncogenes, ¿no? Los que pueden promover el crecimiento tumoral. ¿Por Es qué? antioxidante. ¿De qué manera? Porque tiene ese poder antioxidante, inhibir a los radicales libres que se producen de manera natural por nuestro funcionamiento celular. Nuestras células, las tumorales más que las sanas, por efectos secundarios, entre comillas, de su metabolismo, producen radicales libres, ¿no? Estos que también nos hacen envejecer y que nos salgan las arrugas. Esos radicales libres estimulan, serían como los malotes, yo no me imagino como los villanos, que estimulan a esos oncogenes. Y entonces la melatonina es un gran antioxidante, libera radicales libres y impide que se dañen. ¿Y en otros antioxidantes que a miles no genera el mismo efecto? Bueno, la melatonina, no sé, sí, la quercetina, nuestro amigo los sulforafanos. El glutatión, yo qué sé, hay tanta cosa que dicen que sirve para... Esos son antioxidantes brutales, los tienen las plantas. Pero es el único antioxidante brutal que producimos nosotros, es la melatonina. Lo otro yo lo tomo de la planta, ¿no? La quercetina, la curcumina, el resveratrol. Pero mi cuerpo me protege del cáncer y del envejecimiento con la melatonina y me ayuda a crecer cuando soy pequeño. Por eso los niños duermen tanto, porque producen mucha melatonina. Con la edad nos cuesta cada vez dormirnos más y dormimos menos horas porque dejamos de producir melatonina. Vamos envejeciendo, aparecen las arrugas. Entonces, una manera de frenar el envejecimiento y también de frenar ese daño en las células, esos radicales libres, es suplementarnos con melatonina. Otra cosa que es sencillita. El problema todavía a día de hoy es que los estudios todavía no nos dicen cuáles son las dosis óptimas. ¿Cuánta melatonina tendría que tomar? Lo ideal sería tomar una melatonina de liberación prolongada. ¿Qué significa esto? Que se parezca a la nuestra, la que nosotros producimos. La melatonina se produce un pequeño pico cuando te duermes y luego durante 8 horas se mantiene. Bueno, 8 horas es lo ideal, ¿no? Pues si metamos una melatonina que se parezca a la nuestra, esto nos puede ayudar en la prevención del envejecimiento y en el caso del cáncer se ha visto que es tan sencillo que puede hacer que tengamos menos efectos secundarios de la quimioterapia y mejor eficacia en los tratamientos. O sea, que son 3 cosas, omega 3, vitamina D y melatonina. ¿Y estás? Ya está. Con esas 3 cosas, bueno, y el estrés, la alimentación, ¿no? Pero quiero decir, imagínate, y no es tan caro. Y puede ayudar. Esto es reciente y tú en aquella época no tomaste melatonina. Sí, tomé, porque esto lleva muchos años. Eso es de las cosas que yo estos 3 suplementos llevo tomándolos muchísimos años. Llevo tomando melatonina y vitamina D. ¿No has parado de suplementarte con ellos? Bueno, como todo, te abrazarás con los suplementos por épocas, ¿no? Que hay épocas que tomas más, menos. Pero yo prácticamente esos 3 suplementos no los he dejado nunca. Y ahí ya llevan años los estudios sobre la melatonina. De hecho, en Granada hay el Instituto de la Melatonina que llevan más de 30 años investigando sobre esto. Lo que pasa es que no se les da... No hablamos de esto. Voy a seguirlo de cerca. Dime que... ¿Le puedes traer un día al podcast a Germán Escames? Claro. Germán Escames, son un matrimonio, Darío Acuña y Germán Escames, que ellos son pioneros en el estudio de melatonina. Ellos fueron los que empezaron a hablar de COVID y melatonina. O sea, que les podrías traer porque hablan mucho de cómo la melatonina puede ayudarnos. No es mágica, nada es mágico de lo que estamos hablando, pero mejorar calidad de vida del enfermo oncológico y disminuir efectos secundarios, ¿no? Y dormir. Que porque España no al final duerme. es un efecto secundario, claro. Es horrible. Pero no dormimos, parte de la vida. Vamos envejeciendo, produzco menos melatonina, duermo menos. Ya, pero entonces tienes picos de glucosa, tienes problemas de metabolismo. Claro, O sea, es una y además la melatonina dormir. regula también la glucemia, esa insulina. Oye, es un poco superalimento, ¿eh? ¿Vendes melatonina en tu sección que he descubierto? Ahora hablamos de ello. ¿Vendes melatonina? Sí. Dime que vendes melatonina. Sí, vendemos melatonina. Claro, no podría no ser así. Bueno, te cuento un poco. Esto es una cosa muy reciente, porque yo llevo años recomendándole a la gente omega 3, melatonina y vitamina D. O sea, para mí son los 3 básicos. Luego hay muchos suplementos que según la persona, sus circunstancias, pero estos son como los 3 must para mí, los 3 imprescindibles. Y llevo muchos años recomendándolos, pero no encontraba
marcas que tuvieran lo que la ciencia nos dice, porque no todas las vitaminas D valen, por ejemplo, no valen todos los omega 3, no valen todas las melatoninas. Entonces, para que la vitamina D, por ejemplo, de verdad te sirva, tienes que tomarla con K2, que la K2 lo que hace es que coge el calcio y lo mete en el hueso, ¿no? Para que no se me pegue la arteria. Tiene que ir con magnesio, porque el magnesio es el que activa la vitamina D, y tiene que ir con zinc, que el zinc también la activa y además estimula el sistema inmunitario. O sea, tienes un multivitamínico que lleva todo Claro, esto. tiene que llevar estos 4, porque si no, al final, si yo solo tomo vitamina D, pues puedo tener calcio en la arteria, puede que no me sirva lo que tomo. Y la melatonina igual, debería ser parecida a la fisiológica, a la que yo produzco, esa liberación que te estoy hablando prolongada, para que además yo duerma toda la noche. Y el omega 3 igual, tiene que ser omega 3 de calidad. Y el omega 3 yo creo que lleva años y años en el mercado, ¿no? Eso es, Sí. porque ya nuestros padres les daban el aceite este de bacalao, ¿no? Esa es una cosa, pero es verdad que no todos los omega 3 son iguales, entonces también hay que buscar omega 3 de calidad. Qué increíble el trabajo que estás haciendo con la Fundación. Cuéntalo un poco, porque la mitad de los beneficios que tienes vendiendo estos suplementos en tu página web los das a la Fundación. Me parece brutal eso. Bueno, os cuento porque es una de las cosas que más me emociona y porque es lo que a mí me hubiera gustado tener cuando tuve el cáncer. Yo, como conté al principio, me diagnosticaron el cáncer, lo viví con mucha ansiedad, con mucha tristeza, y me sentí muy sola por parte del sistema. No sentí ese brazo amigo, no sentí en ningún sitio cuando yo preguntaba ¿qué puedo hacer? O cuando le dije a mi oncólogo, yo quiero hacer esto, y me dijo, bueno, vaya tú, ¿no? Entonces tenemos en Granada, tenemos en Málaga, en Madrid, en Elche, esperamos en breve estar en toda España. Tenemos una fundación que se llama Guapo, porque somos muy guapos, pero aparte guapo significa Unidad de Atención al Paciente Oncológico. Allí las personas con cáncer reciben de manera gratuita, hacen entrenamiento personal, que nos hemos hablado un poco de la importancia que tiene el ejercicio. Ahora lo iba a preguntar, Ahora, vinculado a sí, lo ahora que hacéis lo en la contamos, Fundación. porque además tiene que ver con la dieta keto. Luego lo hablamos. Hacen ejercicio físico con las últimas pautas científicas. Lo último que sabemos es que el entrenamiento de fuerza vinculado con la alta intensidad, pero no tiene que ser muy larga, sino breve, unos 10-20 minutos de alta intensidad con unos 30-40 minutos de fuerza, eso le puede ayudar al paciente oncológico a mayor calidad de vida, menos efectos secundarios, pero sobre todo mayor eficacia de la enfermedad y menor progresión tumoral. Pues los enfermos oncológicos allí reciben entrenamiento de fuerza en pequeños grupos. Tenemos fisioterapia para tema del linfedema, pero también para los enfermos que están muy limitados y que necesitan esa rehabilitación antes de poder pasar a un grupo de entrenamiento. Nutricionista, basado en todo lo que estamos hablando, dieta mediterránea, que hemos comentado. Tenemos psicólogos. Tenemos grupos de autoayuda, club de senderismo, hacemos yoga, meditación y todo de manera gratuita. Pero claro, ¿cómo podemos obtenerlo? Porque no tenemos ninguna ayuda de institución ni de gobierno. Ninguna. Nada, el sistema público sanitario no nos apoya. Vamos por lo a menos poner la referencia en el episodio del podcast en las descripciones para que Sí. hagan donaciones, porque entiendo que es así como Claro. podemos ayudar. Claro, donaciones de personas como tú, yo a título particular, empresas, o que organice una carrera, algún evento solidario. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos con los suplementos. O sea, mi manera de poder ayudar pues ha sido haciéndolo con los suplementos, y el último libro también es solidario, parte del dinero también va a la fundación. Porque es lo que a mí me hubiera gustado tener cuando me diagnosticaron cáncer. Yo me imagino que a mí me dicen cuando tengo este cáncer tan brutal, de bueno, todo tiene esto que tiene, pero va a haber una fundación y un sitio donde van a cambiar el color negro de la palabra cáncer por un verde esperanza. Porque te invito, Nuria, si vas a Granada o vas a Madrid, que vengas a verlo, porque la palabra cáncer allí se queda fuera. Allí todos los enfermos tienen una sonrisa, los va haciendo peso muerto, sentadillas con 100 kilos y están sonriendo. Y se apoyan unos entre otros, porque al final la familia es importante, pero cuando tú compartes entre iguales, eso ayuda muchísimo. Sí, entonces, sí, la fuerza de la tribu y de la comunidad de la que hablamos es que siempre. la tribu es brutal, y entonces estamos súper contentos. ¿La fundación está liderada por ti? ¿La creaste tú? ¿La pensaste tú? No, a mí yo la soñé, como me hubiera encantado tenerlo. Este proyecto es súper bonito porque surge de un médico granadino que se llama Jesús Candel, más conocido en redes por Spiriman, que no sé si alguna vez le llegaste a ver. Él fue muy revolucionario en Andalucía porque iba contra la política sanitaria, que al final tendemos a hacer la privatización, y él que creía en un sistema público. Pero a él le diagnosticaron cáncer de pulmón hace 2 años, creo recordar, 2-3 años, ya no estoy segura, un cáncer de pulmón metastásico.
claro, se dio de bruces lo que me pasó a mí con el sistema, es decir, yo quiero hacer algo, pero nadie me dice nada. En su caso, un cáncer pulmometastásico, ya está, esperanza de vida creo que le dieron 3 meses y venga la quimio y poco más, ¿no? Y él le pasaba como a mí, decía, yo tengo que hacer algo. Y bueno, él se centró, yo me centré más en la alimentación, él apostó por el tema del ejercicio, empezó a investigar y vio que el ejercicio ayudaba. Y entonces pensó que esto tenía que tener acceso a todos los pacientes oncológicos. Él fue un valiente porque yo soñé con tener eso o con montar eso, pero nunca fui capaz y él era un revolucionario y montó así la fundación. Y él decía algo que creo que es súper importante como reflexión, además ahora que estamos con la Eurocopa, ¿no? Que cuando un atleta olímpico va a luchar por un trozo de metal, porque al final una medalla no es más que un trozo de metal, tiene nutricionista, entrenador personal, suplementación, un psicólogo, un fisio que le da masajes después de cada entrenamiento y lucha por un trozo de metal. Sin embargo, el enfermo oncológico que lucha por el metal más preciado, que es la vida, ¿qué le ofrecemos? Nada. Y así fue como surge Fundación Guapo. Jesús ya no está con nosotros. Bueno, le dieron 3 meses de vida, vivió 1 año y medio con buena calidad de vida y ese es el legado que le ha dejado. Y los que ahora estamos ahí, nuestra idea es poder llegar a toda España. Imagínate qué maravilloso sería que en todas las ciudades españolas pudiésemos tener una Guapo donde nos vayan a ofrecer esa esperanza. 2 temas pendientes. Uno, Keto y deporte, o deporte y lo que me ibas a contar relacionado con la keto. Y la otra, tendremos que volver para atrás porque es suerte que me viene a la memoria. En mi TDA pasa que vamos saltando de temas. Pero yo antes te he preguntado, que no nos olvidemos, Venga. Parámetros de la analítica de sangre que indican que tienes es verdad. un terreno... Tienes mejor memoria que yo. Y solo hemos hablado de la vitamina D y estarán que se tirarán de los pelos si no terminamos ese capítulo. Venga, si no me lo recuerdas. Y después terminamos con deporte. Venga, pues retomamos la analítica. Es que yo como me emociono con la vitamina D, que no es tan importante. Vale, buscamos vitamina D, pero ¿qué más buscamos? PCR y velocidad. La velocidad de la sangre, la PCR me están hablando de que hay inflamación. Si hay más inflamación, hay más cáncer. Entonces, para mí sería importante medir esos 2 parámetros. Sí. Durante el tratamiento... Es verdad que no tiene mucho sentido medirla porque la quimio produce inflamación y la quimio va a producir una velocidad alta y una PCR. Pero previamente o como después de control, después de haber terminado los tratamientos, esos 2. Luego otro importante, ácido úrico, que pensamos solo en ácido úrico como en la gota, ¿no? La gente lo relaciona con la gota. El ácido úrico también nos habla de inflamación, nos habla de un mal metabolismo de los hidratos de carbono. Y luego 2 súper importante, la glucosa en ayunas. Una glucosa por encima de 100 ya nos está hablando de una mala tolerancia a hidratos de carbono, nos está hablando que puede haber picos de insulina y eso es futuro diabetes, futuro cáncer. Y luego la insulina en ayunas. La insulina en ayunas no se suele medir y es importante porque si yo tengo los niveles de glucosa y los de insulina puedo calcular el índice OMA y un índice OMA por encima de 3 ya me está hablando de resistencia a la insulina, futuro cáncer, futura diabetes. Y luego también podríamos ver el dímero D, que también nos tiene que ver un poco con la inflamación, y la ferritina. ¿Por qué la ferritina? La ferritina baja, probablemente hay un sangrado, y muchas veces ese sangrado la causa un cáncer de colon. Pero te decía, vemos mucha anemia, muchas ferritinas bajas, y pensamos, esta mujer en la regla, no sé qué. Bueno, porque hay mucha menstruación abundante. Puede ser la menstruación, pero puede haber un cáncer encubierto, que eso nunca lo pensamos. Y que durante la regla ese sangrado sea colon y no sea... No, que hay muchas ferritinas que no se estudian a día de hoy. Claro, que están bajas y no tienen que nada y no le preguntamos ni cómo tienen la regla a la mujer, o sea, o hombres con ferritina baja y no le damos importancia. Es como la de vitamina, no hemos acostumbrado a, oye, a lo mejor esa persona, si la ferritina está baja, está sangrando, ¿no? ¿Y por dónde está sangrando? Ese es el problema, que muchas veces se pasan por alto. Muy interesante todo. Y luego lo de las reglas también sería otro tema, porque damos por hecho que la ferritina, las reglas, y ahora no vemos el tema hormonal, porque esa mujer está sangrando tanto, que eso es otra cosa. Y la mujer que le duele la regla, ¿por qué le duele la regla? Bueno, pero eso daría para otro podcast. De otro día. Vamos a poner en las notas del episodio el resumen de estos parámetros que acabas de comentar, para que los tengan muy resumidos. Ha sido bastante corto y muy práctico, la verdad, o sea que genial. Deporte.
Venga, y deporte. cáncer. Mario Redondo ha pasado por el podcast, Sí. me encanta su investigación sobre el deporte y el cáncer. Me Sí, encanta. además se ha pasado Mario Redondo, es que ya te lo ha contado todo. El ejercicio físico es fundamental, es antiinflamatorio, nos ayuda a producir esa hormona de la felicidad, esa dopamina, esa serotonina, que va a hacer que bajen los niveles de cortisol. El cortisol es esa hormona del estrés que nos trae a todos locos por esta vida loca que tenemos. El ejercicio físico es una forma de meditación al final, de reducir esos niveles de cortisol. Pero en el caso concreto del cáncer, ya os lo contaría Mario, tiene que ver con el lactato, con el ácido láctico. La célula tumoral, ese efecto igual porque hemos hablado, se vuelve como loca a producir ácido láctico como efecto secundario o producto de desecho o metabolito, digamos, de su tipo de metabolismo. Ese ácido láctico hemos hablado que activa protoncogenes, broncogenes, que activa la inflamación y favorece la progresión tumoral. Vale, pues el músculo compite por ese ácido láctico, le quita el sustrato energético. Entonces, en general, solo pensamos en la dieta keto para quitarle el sustrato energético a las células y no pensamos en la importancia del entrenamiento de fuerza. Cuanto más, como dicen los niños ahora, mazao, ¿no? Cuanto más petados estemos, más difícil se lo pondríamos a la célula tumoral. Por eso en la UAPO damos prioridad al entrenamiento de fuerza. No los ponemos en una cinta a hacer cardio o en la elíptica, que eso está guay y está bien. Pero si lo que yo quiero es que sea una arma terapéutica, tiene que ser entrenamiento de fuerza. Muy bien. Menopausia y cáncer, ya para terminar. Yo que estamos preparando algún proyecto muy bonito para este otoño sobre perimenopausia y menopausia. Me entra de lleno, ¿no? Los valores de mis analíticas así lo indican. Que estoy ya entrando en la perimenopausia, que puede durar 10 años, pero bueno, ya estoy notando los efectos secundarios. Y creo que tendremos que tener una mirada adicional y con mucho mimo a la menopausia y al cáncer. Lo veo súper necesario. Porque hasta hace poco la menopausia se veía como una enfermedad o una cosa de la mujer, dentro de nuestra histeria, de nuestra locura, de las mujeres, y que lloras porque lloras, y no se entiende ese cambio hormonal. Y creo que hay que normalizarlo, hay que hablar de menopausia, y hay muchas cosas además que podemos hacer, porque a través del ejercicio físico, de la alimentación, de la suplementación, podemos llevar una menopausia con muchos menos efectos secundarios. En Okinawa, por ejemplo, se ha visto que las mujeres llevan una menopausia bastante, ligera, digamos. Sin embargo, las estadounidenses llevan una menopausia horrible en cuanto, no solo tema de sofocos, sino alteraciones del estado de ánimo, el dormir, el pelo, el tema del peso, ¿no? Y creo que, daros la enhorabuena porque creo que es algo que se está demandando mucho por la población, porque además ya no nos da miedo de hablar de que estamos menopáusicas, de cómo nos sentimos, de que necesitamos esa ayuda. Y además es el periodo donde estamos más vulnerables a un cáncer de mama. Eso iba a decir. Porque cuando hay la bajada esa tan brutal de estrógeno es cuando, en la perimenopausia se ha visto ese diagnóstico. Esto también sería un temazo, hablar de por qué está cambiando tanto la menopausia. Ahora, si tú estás en perimenopausia es porque estás haciendo las cosas bien. Con la edad que tienes, tenemos que estar en perimenopausia. Lo que no es normal es llegar a los 55 años en perimenopausia, ¿eh? La menarquia se está adelantando mucho, cada vez las niñas menstruan antes y la menopausia es más tardía. Cuanto más tiempo están esos estrógenos circulantes en sangre y sobre todo al final que hay esa subida y bajada, estamos más vulnerables a la aparición de un cáncer de mama. ¿Ah, sí? Y en este sentido es mejor que se vaya la regla. Sí, cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor. Sí, en tu caso, si estás en perimenopausia, está muy bien. Sabiendo que la bajada de estrógenos tiene unos efectos secundarios horribles. Luego tiene otros efectos secundarios que tienen que ver con más riesgo de osteoporosis, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que ocurre, más riesgo de enfermedades cardiovasculares, pero si hablamos de cáncer de mama, en la perimenopausia es donde se suelen diagnosticar más, en la posmenopausia tiene que ver más con el envejecimiento propio de la edad. Pero una de las cosas que está pasando en nuestra sociedad con cáncer de mama es que cada vez hay más casos y cada vez se adelanta ante el diagnóstico.
Y son muchas las causas, tienen que ver con, si quieres analizamos un poco cáncer de mama, tiene que ver, una de las cosas es con la alimentación de alta carga glucémica, el exceso de azúcar y de harina en la alimentación, el sedentarismo. Esas son cosas como, bueno, tabaco, alcohol, yo creo que más o menos todos lo tenemos claro. Lo del azúcar la gente no lo suele tener también tan claro, pero cáncer de mama y dieta alta en azúcar tiene. Pero luego tiene que ver mucho con la disrupción endocrina. Con todos los disruptores endocrinos a los que nos exponemos sin muchas veces ser conscientes, que alteran esos estrógenos. El hiperestrogenismo es más causa de cáncer de mama, pero también más de sangrado abundante, de dolor menstrual. El problema de los disruptores endocrinos es que están en los plásticos, es que están en el maquillaje. Por tierra, mar y aire, como digo yo. Tienes que traer, si no has traído, Nicolás Olea. La hombre, Nicolás Olea. Fui a Granada. Ah, bueno, entonces... ese caso fui a Granada. Hoy te he hecho venir, pero hace un mes y medio fui. Le hice el podcast presencial en su despacho y no era la primera vez que pasaba por el podcast. Es que ya te habrá contado el de los estrógenos y el cáncer. Increíble. Hoy estaba leyendo un último estudio científico de la presencia de arsénico, plomo y cadmio, creo, en los tampones. Semana pasada leía la presencia de PFAs también en el café, que también es una novedad. Claro. Ya sabíamos que estaban los PFAs en distintos sitios y ahora café. Es como... Es que estamos rodeados. No parar. Claro. Escucha a Nicolás Olea y dice... Sí, bueno, lo raro es que no me diagnostiquen cáncer de mama, ¿no? Después de escucharle. Total. Pero eso nos tiene que hacer pensar. ¿Qué es lo que quiero comer? ¿Qué cosmética quiero elegir? Si quiero tener un control de lo que peso, si quiero tener un control del ejercicio que hago. Y al final es una revolución, ¿eh? ¿No nos dejamos nada? Bueno, yo quiero tocarlo, pero no sé si quieres. Dale. No, el tema de la gestión emocional. Ostras. Que sé que es difícil. No paro de tratar podcasts. Sí, no, pero digo por si te apetece removerlo. Porque al final, en lo que tú has dicho al principio, creo que es súper importante. No tenemos ninguna clave. Podemos hablar de lo de la comida. Yo creo que después de escucharnos habrá gente que va a comer más brócoli. Va a haber gente que dice, bueno, venga, voy a intentar apuntarme al gimnasio, seguro. Voy a mirarme la vitamina D a ver qué tal voy. Pero ahora hablamos del tema del estrés y creo que es lo que más nos cuesta a todos en general, ¿no? El estrés agudo, el estrés puntual nos sirve para emprender, para hacer cosas en la vida. El problema es el estrés crónico, ¿no? El estrés crónico se produce por un exceso de cortisol, esa hormona del estrés que produce nuestras suprarrenales, que nos ha permitido como seres humanos llegar hasta aquí, ¿no? Porque si antes me iba a comer un león, tenía que mi suprarrenal producir cortisol. ¿Qué hacía el cortisol? Sacaba todo el azúcar que yo tenía guardado en el músculo, en el hígado y la grasa, lo ponía disponible para que yo pudiera salir corriendo y que no me comiera el león. Esa época ya llegó, ya no nos persigue ningún león, pero nuestro cuerpo al final, ante nuestro miedo, a nuestro enfado, a nuestra ira, a nuestros problemas, reacciona igual. El cortisol saca todo ese azúcar que luego no va a quemar, entonces ya viene la insulina, tiene que ver la inflamación, ya viene la inmunodepresión y toda esa historia que nos hace vulnerables a la enfermedad, a todas esas enfermedades metabólicas que hablábamos. El problema, yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Y sentimos esos efectos del estrés, dolores de cabeza, no puedo dormir, pero ¿cómo lo gestionamos? A mí estoy convencida a día de hoy que en mi tumor tuvo mucho que ver ese estrés. Yo hacía guardia por un tubo, claro, guardia, una ansiedad anticipatoria, porque los de familia lo mismo te entra un infartado, que te entra un ahogado, que te entra alguien que le duele la garganta. Entonces siempre estás en continua tensión de qué voy a ver, la cantidad de la carga existencial. Cada uno en su faceta tiene esa carga emocional. Y yo estoy convencida que en mi caso tuvo mucho que ver el estrés, el perfeccionismo. Nosotros también los médicos somos como los que no estamos todavía con el látigo, que cargamos con todo lo de los enfermos, cargamos con todo lo que la sociedad al final descarga sobre ti. Y el estrés se está viendo que es causa de enfermedades. A mi gente que no tiene estrés pero no gestiona bien sus emociones me ha dicho, yo sabía que me aparecería un cáncer porque hacía 2 años que no quería vivir. Total. ¿Y esto? Y ya sabía, cuando ya me noté el bulto en el pecho ya sabía. Claro, lo que te he dicho que me pasó a mí, yo decía, no estoy bien. Y cuando me palpé dije, esto era, ¿no? El problema es aprender a lidiar con ese estrés. Y no le damos todavía la importancia suficiente a ese estrés como causa de cáncer, de enfermedades cardiovasculares. Y hay que aprender. ¿Cómo lo hacemos? Cada uno creo que tiene que buscar su herramienta. Puede ser meditación, mindfulness, puede ser el deporte, puede ser musicoterapia, puede ser una cena. Cada uno ya sabe cómo. Es claro, que lo fuerte es que cada uno ya sabe cómo. Claro, por eso. Igualmente no lo hacemos. Y no lo hacemos.
Pues a mí, una de las lecciones que me enseñó la enfermedad es esta, de decir, párate y obsérvate. ¿Estás viviendo la vida que quieres? ¿Estás yendo como la loca por la vida corriendo? Y me sigue pasando, que a veces me tengo que parar y digo, ¿dónde vas? Sí, pero vives una vida slow. Sí, por eso es la lección que me enseñó la enfermedad. O sea, no solo eso, sino que la has mantenido, que has sabido mantenerla. Pero algunos días me tengo que parar y decir, no. Porque la tendencia es que la vida esté acelerada. Pero una de las cosas que es verdad, que yo vivía esa vida acelerada, 200 por hora, yo por eso también cambié mi orientación laboral. Lo que hago ahora lo disfruto mucho, puedo ayudar a los demás, puedo aportar a la Fundación Guapo, como te decía. Yo colaboro, no trabajo allí, solamente colaboro de manera desinteresada, voluntaria, y a mí me aporta muchísimo. Pero la enfermedad también te enseña a parar, a decir, ostras, como no pare, volvemos a lo mismo. Porque si yo he pasado por un cáncer y sé que ha habido un desequilibrio en mi vida, ese Hipócrates que lo teníamos ahí me ha dicho que me he desequilibrado y por eso he enfermado, si vuelvo a equilibrar mi naturaleza podría sanar. Si vuelvo a lo que hacía antes de la enfermedad, probablemente esta vuelva, ya sea en forma de recidiva o de otro tipo de tumor. Por eso es vida slow. Perfectamente sana, de los 32 a los 45. ¿Han ido bien todos estos años? Sí, además vinieron 2 niños después de la enfermedad contra todo pronóstico, así que sí, todo ha ido bien, libre de enfermedad. 2 niños contra todo pronóstico, porque se suponía que mi quimio iba a producir infertilidad. O sea, imagínate, he sido mamá, que era increíble. Yo quería ser trimami, era una cosa que la tenía ahí desde pequeña. Increíble. Entonces, aprender a gestionar ese estrés. Es verdad que yo sé que vosotros hacéis muchos podcasts sobre esto, pero hay que incidir que cada uno, como lo sabe, que de verdad se lo tome en serio, que se pare todos los días a analizar lo que estamos haciendo con nuestra vida, dónde queremos ir. Sabes que siempre termino los podcasts con 2 preguntas. Una, que compartas una imperfección tuya de salud para bajar un poco esa frustración de no puedo hacerlo todo bien, me estáis estresando. Yo a veces también como dulce y a veces me tomo una copa de vino. Me encanta, me parece perfecto. Muy bien. Y sin culpa, ¿eh? Claro. Y comparte un gran aprendizaje vital. Pues mira, creo que lo más importante que me ha enseñado la enfermedad es será atópico, el carpe diem. Aprovecha el momento, vive el momento. Yo ya dejé de pensar en el pasado. Al principio pensaba mucho, ¿por qué tuve el cáncer? Sería el talco, el fumador pasivo, el estrés, ahí la cabeza todo el día. Ya está, el pasado está. El futuro es incierto para ti, para mí, para todos. Entonces disfrutar más el presente, disfrutar de cada beso, de cada abrazo de mis niños, de cada oportunidad. Por ejemplo, te lo digo, ya te lo dije, para mí el estar hoy aquí contigo era una oportunidad, pero para mí era como un sueño hecho realidad. Y entonces era como, lo dejo todo, me vengo yo a Barcelona, lo disfruto el día. Entonces disfrutar de cada pequeño momento, porque al final la vida para todos es limitada, tenga o no tenga esta enfermedad. Entonces creo que el hacer las prioridades, el priorizar, el qué quiero hacer realidad, qué quiero vivir, creo que ha sido la enseñanza más importante, el carpe diem. Odil, que nuestro proyecto tenga esos momentos, o sea, aquello que se dice de que te paguen para tener estas conversaciones tan interesantes y que encima sirva a la gente, es mi propósito, ¿no? O sea, y es un regalo constante, imagínate, ¿no? Que esto sea mi trabajo, estar conversando contigo, que estés hoy en Barcelona, que hayamos cuadrado un billete de avión para traerte desde Granada, bueno, que no hago nunca, ¿no? Ese tipo de cosas, y pensé, no me quiero esperar a que des ninguna conferencia, a pillarte entre bastidores en Madrid presentando un libro, que estarás estresadísima. O sea, si le damos importancia al proyecto y al podcast Ya Soy Como, vienes a Barcelona solo para participar a nuestro podcast y estoy muy agradecida. Bueno, yo sé que estoy agradecida y gracias de corazón por la oportunidad. Hasta otra. Gracias. Gracias. Te espero en comosoy.es o comets.cat para comentar este episodio y participar de los retos mensuales que hacemos en comunidad. Como siempre, te invito a descubrir también Como Foods, nuestra línea de productos saludables, y Academia Soy Pro, nuestra plataforma de programas para profesionales de la salud.